el río de las almas que sedujo y le ofreció un pacto maldito a José. En las entrañas de un valle olvidado por la mano de Dios, y la niebla se aferra a la tierra como un sudario eterno, yacía el pueblo de San Lorenzo. En una cabaña de madera vivía José. A sus 10 años, el niño poseía unos ojos oscuros, 2 pozos de infinita melancolía que parecían haber visto más tragedias que amaneceres. Huérfano de madre, aquella santa mujer, Alicia, a quien la fiebre se llevó demasiado pronto. José creció bajo la sombra de su padre, Andrés. Oh, pobre Andrés, un hombre esculpido en el roble del resentimiento. Carpintero de oficio, sus manos estaban perpetuamente cubiertas de aserrín y cicatrices, al igual que su corazón estaba cubierto de callos para no sentir el dolor de la ausencia. La ambición de Andrés no era el oro, sino el olvido. Trabajaba hasta el agotamiento para no tener que mirar a su hijo y ver en él los ojos de la mujer que amó y perdió. El trabajo dignifica, José. El llanto es para los débiles, decía Andrés cada noche, mientras comían un caldo aguado bajo la luz moribunda de una vela de sebo. Pero José, de alma sensible y sufrida, no buscaba dignidad, buscaba calor, buscaba la risa cristalina que apenas recordaba, el tacto suave que se le había negado. La soledad en esa cabaña era un huésped más, una presencia asfixiante que empujaba al niño hacia los límites prohibidos del bosque, ese laberinto de árboles ancianos del que los aldeanos, persignándose, decían: quien entra buscando respuestas, sale cargando condenas. Fue la fatalidad, esa cruel tejedora de destinos, la que guió los pasos de José una tarde de otoño, mientras perseguía la fugaz estela de un zorro rojo, símbolo de la astucia del diablo, dirían las viejas del pueblo. El niño cruzó la línea que separaba la realidad del delirio. El bosque cambió. La luz se filtraba enferma, verdosa, y el silencio era tan absoluto que José podía escuchar el retumbar de su respiración, galopando por el miedo y la curiosidad. Y allí, oculto tras una cortina de sauces llorones que parecían mujeres en duelo, lo encontró: el río. No era agua normal lo que corría por ese cauce, sino un líquido espeso, de un azul tan profundo que parecía tinta derramada sobre el lienzo del mundo. Brillaba con una fosforescencia hipnótica, seductora, maligna. José se acercó, atraído como la polilla a la llama que la consumirá. Al asomarse a la orilla, no vio su reflejo, vio el abismo, y del abismo surgió un susurro, dulce y aterrador como una nana cantada en un cementerio. José, mi pequeño José. El niño cayó de rodillas, con el corazón desgarrándosele en el pecho. ¿Mamá?, preguntó con la voz quebrada por un sollozo contenido durante años. Mamá, respóndeme, no me dejes en esta oscuridad. La superficie del agua se onduló y el rostro de Alicia, pálido y hermoso como una luna de invierno, apareció flotando en las profundidades. El frío es intenso, hijo mío. La soledad es eterna. Tráeme de vuelta, suplicó la aparición, con una tristeza que podría haber secado los mares. Lo haré lo que sea, gritó José, golpeando la tierra con sus puños. Dime qué necesitas. La voz del río cambió. Ya no era la de su madre, sino una polifonía de 1000 almas ahogadas, una sentencia antigua y terrible. La vida se paga con vida. El equilibrio exige aliento de vida, una ofrenda por un regreso. José regresó a la cabaña temblando, no de frío, sino de una fiebre moral que empezaba a consumirle la conciencia. La obsesión se apoderó de él. Durante días, sus ojos brillaron con la locura de los desesperados. La prueba llegó pronto. Con las manos sudorosas y el alma encogida, atrapó un pequeño conejo en una de las trampas de su padre. El animalito lo miraba con ojos inocentes,
ignorante de su papel en este teatro macabro. José corrió al río bajo el manto de la noche. «¡Toma!», gritó lanzando al animal a las aguas voraces. «Toma esta vida y devuélveme a la mía». El agua hirvió. Una espuma negra envolvió al conejo, cuyos chillidos fueron ahogados por el rugido del caudal. Y entonces emergió. Primero una mano, grisácea y húmeda. Luego, un brazo. Finalmente Alicia se alzó de las aguas. Pero, ¡ay, insensato niño! Aquello que salió del río tenía la forma de Alicia, sí, pero sus ojos eran 2 túneles sin luz, vacíos de alma, llenos de una eternidad gélida. «José», dijo ella. Su voz sonaba hueca, como el viento soplando dentro de una cueva. José, cegado por la necesidad, la abrazó ignorando que la piel de su madre tenía la temperatura de la tumba. «Estás aquí, estás aquí», repetía él, llorando lágrimas de alegría envenenada. La llevó a la cabaña en secreto, ocultándola como quien oculta un pecado mortal. Pero el mal, como la podredumbre, no puede esconderse por mucho tiempo. Su hedor siempre termina por delatarlo. La atmósfera de la casa cambió. Las velas parpadeaban y se apagaban solas. Un olor a fango y flores muertas impregnaba las habitaciones. Andrés, hombre rudo pero perceptivo, sentía que la locura se arrastraba por las paredes. Una noche tormentosa, el destino dejó caer su hacha. Andrés despertó al escuchar un arrastrar de pies en la sala. Tomó su hacha de leñador y salió, temiendo un ladrón. Lo que encontró fue una pesadilla encarnada. Su esposa, o la cáscara blasfema de ella, estaba parada frente a la ventana, mirando la lluvia con una rigidez cadavérica. José estaba sentado a sus pies, mirándola con adoración enfermiza. «¡Dios santo!», bramó Andrés, dejando caer el hacha. «¿Qué clase de demonio has traído a esta casa?». «Es mamá», gritó José, interponiéndose entre su padre y la criatura. «El río me la devolvió, yo la salvé». «Eso no es tu madre», rugió Andrés, con el rostro desfigurado por el horror y las lágrimas. «Mírala, José, no respira, no tiene luz en los ojos. Has cometido un sacrilegio contra la naturaleza y contra el cielo». La criatura giró la cabeza lentamente. Sus articulaciones crujieron como ramas secas. «Andrés», susurró. El carpintero retrocedió, santiguándose. «Atrás, espectro». Pero el terror no terminó ahí. El pueblo comenzó a sufrir. Las vacas amanecían muertas sin una gota de sangre. Los niños se enfermaban de fiebres extrañas. El río, insaciable, había abierto una puerta que no debía abrirse. Las sombras del bosque se alargaban hasta tocar las casas, y susurros infernales enloquecían a los ancianos. Don Matías, el vecino, golpeó la puerta una noche, con los ojos desorbitados. «Andrés, el río, sombras, se llevaron a mi hija, se la llevaron al agua». José miró a su madre y vio por primera vez la verdad. Una sonrisa cruel se dibujaba en los labios inertes de la mujer. El pacto no era una devolución, era un intercambio continuo. El río usaba a Alicia como ancla para reclamar más almas. «¿Qué he hecho?», susurró José cayendo al suelo, el peso de su culpa aplastándole el pecho. «Has condenado a todos por tu egoísmo», sentenció Andrés, agarrando a su hijo por los hombros y sacudiéndolo con violencia. «Ahora debemos pagar el precio. Debemos devolver lo que no nos pertenece». Padre e hijo arrastraron a la criatura de regreso al bosque. Andrés llevaba una antorcha y un frasco de aceite. José, el corazón hecho cenizas. El bosque aullaba. Las ramas intentaban detenerlos, rasgando sus ropas como garras espectrales. Al llegar a la orilla, el río estaba furioso, hirviendo con una negrura espesa. Figuras translúcidas se retorcían en la superficie, gritando en un coro de agonía.
«Devuélvela», ordenó Andrés a José. «Tú la llamaste, tú debes romper el lazo». José miró a la figura de su madre. Ella extendió los brazos ya no con amor, sino con hambre. «Ven con nosotros, José. El agua es dulce. El sueño es eterno». El niño temblaba, atrapado entre el amor y el horror. «Perdóname, mamá», lloró José. Su voz era un hilo de dolor puro. «Te amo tanto que debo dejarte ir». Con un grito que desgarró su propia alma, José empujó a la criatura hacia el círculo de fuego que Andrés había encendido junto a la orilla. Andrés lanzó la antorcha. El fuego prendió en los ropajes podridos de la aparición. La figura emitió un alarido que no era humano, un sonido que hizo sangrar los oídos de Andrés. Las llamas no consumían carne, sino sombras. El río rugió, alzándose como una bestia herida, intentando atrapar a José con zarcillos de agua negra. «¡Corre, hijo! ¡No mires atrás!», gritó Andrés, empujando al niño lejos de la orilla. El padre se quedó un segundo más, mirando el rostro de la mujer ardiendo, y por un instante vio a su verdadera Alicia, liberada, llorando una despedida final antes de desvanecerse en humo y ceniza. El río se calmó de golpe. El silencio cayó como una losa de mármol. Semanas después, la cabaña seguía en pie, pero sus habitantes eran fantasmas en vida. Andrés envejeció 10 años en 10 días. Su cabello se volvió blanco como la nieve de las cumbres. José ya no era un niño. Sus ojos, antes oscuros y curiosos, ahora estaban vacíos, reflejando perpetuamente el horror de aquella noche. Nunca volvieron a hablar de Alicia. Pero cada noche, cuando el viento soplaba desde el bosque, José se despertaba gritando, sintiendo el tacto frío y húmedo de una mano en su tobillo. El pueblo sobrevivió, pero la inocencia se había ido. Y en la soledad de su cuarto, José comprendió la lección más cruel de todas, una verdad que le susurraría al oído hasta sus últimos días. La avaricia del corazón humano es capaz de abrir las puertas del infierno, pero ni todo el amor del mundo es suficiente para cerrarlas sin sacrificar la propia alma. San Lorenzo siguió durmiendo bajo la niebla, pero todos sabían que, en el murmullo del río, el precio todavía se estaba pagando. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.